Quiero seguir con el mensaje que iniciamos la semana pasada. La semana pasada el tema era malas influencias o por las malas influencias, y precisamente hoy es la segunda parte. Pero en lo que anteriormente, en la semana pasada, hablaba acerca de lo que habíamos perdido por causa del mundo. Y hoy quiero hablar precisamente que por causa de esas malas influencias hay cosas que nosotros como iglesia de Cristo Jesús debemos rescatar. Y cuando hablo de las malas influencias, hablo de lo que nos rodea, de aquello que en la sociedad que nos rodea, nos hace apartar de los principios de vida, de los valores que el Señor Jesucristo establece en su palabra, y que nosotros como hijos de Dios no es que estamos en una burbuja, pero sí debemos ser luz en medio de tinieblas. Sí debemos ser ese tipo de hombres y mujeres que buscan hacer y marcar la diferencia en todo, en lo que nosotros hacemos y en cada lugar donde nosotros estamos. Es por eso que si nosotros nos descuidamos en muchos aspectos de nuestra vida, obviamente por las malas influencias que hay a nuestro alrededor, entonces tendemos a irnos entonces hacia el mundo, a dejarnos envolver por esas situaciones del mundo y no hacer luz en medio del mundo que nos rodea. Yo terminé la semana pasada con una porción bíblica y hoy quiero comenzar con esa porción bíblica. Y está en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15, versículo 19 dice: por tanto, así dice Jehová, le dijo a este hombre llamado Jeremías, este profeta: si te convirtieres, yo te levantaré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a él. Y quiero enfocarme no solamente en la última parte del versículo, sino en lo que sucedía con Jeremías. Jeremías, si usted puede leer todo el libro, un profeta de Dios, pero fue muy perseguido, fue atacado por sus propios familiares, por sus propios hermanos, por su propio pueblo, por el simple hecho de buscar agradar a Dios y no a los hombres, por el hecho de hablar la palabra de Dios tal cual es y no buscar consentir lo que la gente quería, no buscar decirle a la gente lo que ellos querían, sino lo que Dios mandaba a decirles. Y dice también la palabra en el libro de Jeremías que hasta sus propios hermanos fueron contra él, sus hermanos de sangre, su propia familia. Llegó un momento de presión en la vida de Jeremías que le dijo al Señor: Señor, creo que tú eres como cosa ilusoria para mí, porque te he obedecido, te he amado, he hecho todo lo que tú quieres, y con todo y eso, mira la presión en que me encuentro. Y es allí donde el Señor Jesús, el Señor pues Dios, le da estas palabras a él, a Jeremías: si te conviertes de esa actitud, de ese modo de pensar, yo te voy a levantar y delante de mí vas a estar. Y si sacares lo precioso de lo vil, de la palabra, de los pensamientos y de todo lo que hay en tu corazón que no me agrada, entonces vas a ser como mi boca. Pero dice estas palabras entonces, que ellos, es decir, los que están a tu alrededor, los que piensan diferente a como tú piensas, se conviertan a ti, y tú no te conviertas a ellos. No te dejes influenciar por lo que ellos piensan o creen o dicen o creen que es lo mejor. Sé tú la influencia para ellos. Y hay en este tiempo principios en la vida de nosotros como cristianos que necesitamos rescatar. Y como lo dije la semana pasada, hablaba de forma general para toda la iglesia. También en estos principios hablo de forma general para toda la iglesia de Cristo. No solamente para usted que está hoy en este recinto, sino para las personas que también pueden escucharnos a través de los audios o vernos a través de los videos que nosotros siempre estamos grabando en las predicaciones. Entonces, por las malas influencias, lo que debemos rescatar nosotros como iglesia de Cristo. Y lo primero que yo veo que debemos rescatar como iglesia de Cristo es el fruto testimonial de cada cristiano.
Debemos rescatar el fruto testimonial de cada cristiano. ¿Por qué lo digo? ¿No ha escuchado usted a alguna persona que de repente le esté hablando de Cristo y esa persona viene y dice, sí, pero para ser como tal persona? Pero ser yo, ¿para qué meterme evangélico? ¿Para ser como X o ser como esta mujer o este hombre que dice que es cristiana o que dice que es cristiano, pero mira, entonces cómo anda, cómo camina? Y normalmente entonces uno viene y trata de decirle, bueno, pero entonces ve a Cristo, no veas a los hombres. Tú no puedes ver a una persona, tú tienes que ver que es a Cristo Jesús. Ahora, yo digo también algo, que nosotros somos espejo de Cristo. Nosotros somos aquellos que tenemos que reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas para que las personas todas puedan buscar de Jesucristo, entiendan la necesidad que tienen en sus vidas de Jesucristo. Y eso nos corresponde a nosotros y lo hacemos a través de ese fruto testimonial. El Señor Jesús decía, yo soy la vid, y se comparaba a Él con una planta de uvas de vid, y ustedes son los pámpanos. Los pámpanos es eso que sale y que viene, es donde se va a reflejar y van a hacer el fruto. Y decía, ustedes separados de mí nada pueden hacer. Es decir, ustedes tienen que estar unidos a Cristo para que a través de esa unión con Cristo debemos rendir fruto. Y no un mal fruto, sino un buen fruto. Es por eso que en este tiempo, y les enseñaba la semana pasada lo que habla Mateo 24 en uno de sus versículos, por causa de haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, por la maldad, por el pecado también, en muchos que están dentro de la iglesia y en muchos que puedan tener a Cristo, por haberse dejado llevar por las malas influencias del mundo, entonces la maldad se aumenta, las personas ya tienen su corazón más endurecido, ya hay espíritu de soberbia en los corazones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a una persona? A través de ese fruto testimonial. Pero ¿cómo voy yo a lograr que esa persona entienda si mi fruto no está siendo un buen fruto? Porque si eres un buen árbol, tienes que dar buen fruto. Si eres un mal árbol, darás un mal fruto. No todo buen árbol da malos frutos, sino que debe dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque es así. Y la palabra nos determina en eso. Y el árbol que no da fruto, hermano, ¿qué pasa? Dice la Biblia que será cortado, será echado afuera y se va a secar. Entonces, allí hay una advertencia para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo rescato yo? ¿Cómo rescatamos nosotros como cristianos ese fruto testimonial en nuestras vidas? ¿Cómo si mi fruto, si mi vida testimonial, yo me pongo ahorita a pensar, Señor, ¿cómo está mi testimonio como cristiano? ¿Está bien? ¿Está medianamente bien? ¿Está mal? ¿O está peor? ¿O está excelentemente bien? Pero si está de bueno para abajo o de medianamente bien, entonces tengo yo que moverme en el Señor para rescatar ese fruto. Usted conoce su corazón, el Señor conoce su corazón, usted se analizará en este mismo momento cómo estará su propio fruto. Yo no lo conozco. O de cierta forma podemos decir, bueno, yo puedo conocer lo que puede cada hermano y usted también puede decir de mí, por lo que han visto. Pero está en nosotros entonces el accionar. ¿Cómo, repito, rescato ese fruto testimonial en mi vida como cristiano? Veo, en primer lugar, que tengo que permitirle al Señor obrar en mi vida. Tengo que permitirle al Señor obrar en mi vida. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, dice así: solamente les pido, dice, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes testimonio que están firmes en un mismo ¿qué? Espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, pero ustedes de salvación, y esto de Dios. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Primero, ¿cómo yo rescato ese fruto testimonial? Debo permitirle al Señor obrar en mi vida.
¿Para qué? Para comportarme como es digno del Evangelio de Cristo Jesús, estando firme en el Espíritu, firme en lo que el Señor quiere. Veo otra cosa más. Si tengo hábitos, escuche bien, si usted tiene hábitos que te están alejando de Dios y echando tu testimonio por el piso, debo romper con esos hábitos. Y hay hábitos en nuestra vida que muchas veces no nos damos cuenta y que lamentablemente cortan, rompen nuestra relación con Dios y por supuesto echan nuestro testimonio por el piso. Romanos capítulo 12, versículo 2, por eso el mismo apóstol Pablo dice también a la iglesia que estaba en Roma, dice esto: no se conformen a este mundo. Yo le puse entre comillas allí eso para tratar de dar una mejor explicación. No se amolden, dice otra versión, no se sujeten a los patrones y a los hábitos de este mundo. Porque este mundo en el cual vivimos, que nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, tiene patrones de vida, hábitos muy diferentes a lo que la palabra de Dios nos enseña, a lo que la palabra de Dios nos dice. Y nosotros no debemos entonces amoldarnos totalmente, o no debemos amoldarnos a ellos. Más bien dice, transfórmense por la renovación de ¿qué? De su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces todo comienza en mí, todo comienza aquí, en mi mente, en la batalla de mi mente, comienza en mi corazón. Porque si yo, tengo a Jesús como mi Señor, o quizás como Salvador, pero muchas veces no tengo el señorío del Señor, porque hay cristianos que pueden tener a Jesucristo como Señor, como Salvador, mas no se sujetan a su señorío. ¿Por qué? Porque aún está el yo sobre sus vidas. Aún está el yo queriendo dominar y entronarse en ese trono de su corazón y no Cristo Jesús. Y es por eso que el Señor viene entonces y nos sujeta. El Señor viene y nos humilla. ¿Para qué? Para que volvamos a Él y entonces nos sometamos al señorío de Cristo Jesús. Hermanos, hay hábitos en muchos de nosotros y esos hábitos nos llevan incluso a tener relación con malas compañías, con personas que puedan ser malas influencias para nuestras vidas. Pero ese es mi amigo, esa es mi amiga, sabiendo que muchas veces hay una mala influencia. Igual, en vez de ser yo influencia para esas personas, me dejo influenciar por ellos. O se deja usted influenciar por ellos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, le dice, no se engañen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entienda algo, mi hermano, lo que quiero enseñar aquí. Usted, así como le dijo el Señor a Jeremías, usted tiene que ser un punto de inflexión en la sociedad en que usted se encuentra. Usted es el que tiene que ser influencia para las demás personas. Usted es el que tiene que ser luz en medio de tinieblas. No dejar que las tinieblas le rompen a usted, sino que usted brille más en Cristo Jesús. Y es por eso que también debemos entender lo que dice esta palabra. Cuando usted se junta con personas que sabe que lamentablemente no son de influencia para usted, tenga cuidado, porque esa compañía puede corromperlo. Esa mala influencia puede corromperlo. Y dice, despierten a justicia y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y le hablaban los hermanos de Corinto, porque los hermanos de Corinto, a pesar de tener todos los dones espirituales, se creían más que los demás, había superfluidad o creían que eran supra espirituales, y resulta que más bien eran más carnales que espirituales. Y en muchos también puede pasar eso. Vaya un momentico a Santiago capítulo 1, versículo 21. Yo lo uno con esto. Dice, por esta situación, o sea, por lo cual, dice, dejen toda inmundicia y superfluidad de malicia. Allí malicia la tradujo como mala conducta y todo mal que tanto te rodea. Apártate de toda inmundicia, rompe con los malos hábitos, rompe con aquello que sabes que no agrada a Dios. Para yo poder dar y rescatar un fruto testimonial en mi vida, tengo que romper con eso. Pero también dice, y reciban con mansedumbre la palabra que se les está impartiendo, la cual puede salvar vuestras almas.
mas sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a ustedes mismos. Porque ustedes pueden oír, nosotros podemos oír la palabra de Dios, se nos puede decir la palabra de Dios aquí, en otro lugar también. Pero está en nosotros el aceptar, decir ciertamente, sí Señor, es verdad, estoy fallando con esto, yo debo no solamente oírla, sino ponerla en obra y apartarme de aquello que deshonra al Señor, que sé que no está honrando ni está agradando a Dios en mi vida. Amén, hermano. ¿Cómo yo puedo rescatar ese fruto testimonial en mi vida? Rompiendo con las ataduras, escuche esto, de la carne, del alma y del espíritu. Porque si hay ataduras de la carne, del alma y el espíritu. Y quiero hablar rápidamente acerca de esto, no voy a profundizar en estas ataduras, tomaré después otro tiempo para hablar de las ataduras que puede haber en un cristiano. Pero una de las cosas que quiero hablarles es primero de lo que somos en Cristo Jesús y de lo que tenemos en Cristo Jesús. Porque muchos cristianos, incluso hasta yo, muchos de nosotros podemos tener ataduras en nuestras vidas todavía. O de la carne, o del alma, o del espíritu. Usted la sabe, usted la conoce. Y el Señor también. Quizás otros no la conocerán, pero usted sí. ¿Y qué entonces? ¿Qué hacer con eso? ¿Puedo romper con esas ataduras? Sí, sí puede. Porque la palabra me dice en Juan 8:36. Así que si el Hijo les libertare, seréis que verdaderamente libres. En usted está la autoridad, en el Señor y en su Espíritu Santo, en su palabra, para ser libre de toda atadura que pueda haber en su vida. El Señor nos dio libertad. Ahora, usted en esa libertad en Cristo Jesús, en esa gracia de Cristo Jesús, para caminar en santidad, para caminar en obediencia, para caminar en amor, no en pecado, por la gracia, muchas veces nosotros deslizamos y abrimos puertas que ya el Señor ha abierto y permitimos que entren diversas acciones, que puedan entrar acciones de pecado, desobediencias, etcétera, y que pueden convertir en nuestra vida en ataduras. Ataduras de la carne, ataduras del alma o ataduras del espíritu. ¿Cuáles son las ataduras de la carne? La Biblia lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Mas las ataduras de la carne son las obras de la carne. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas. Ahí están. Y pueden ser ataduras en la vida incluso de cristianos. Es por esto que Pablo le dice a los hermanos que estaban en Roma, en Romanos 8, versículo 13, si ustedes viven conforme a la carne, ¿ustedes van a qué? Van a morir. Si viven conforme a la carne, si se dejan ustedes seguir en esas ataduras, van a morir. Mas, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Dice amén a eso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿no tales son qué? ¿Quiénes somos entonces? ¿Quiénes somos entonces, iglesia? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, que significa Padre. Es decir, que a Dios le podemos decir Padre Celestial. Vengo a tus manos, Señor. Vengo a ti, te pido perdón, ayúdame, restáurame, cámbiame, rompe esta atadura que hay en mi carne, porque yo creo que tu palabra me ha hecho libre. Amén. ¿Hay ataduras del alma? Sí, hay ataduras del alma. ¿Qué son las ataduras del alma? Y lo definí como son vínculos, son ataduras, son cadenas que se forman por el pecado, por la maldad, por la iniquidad, por la desobediencia. Y estas ataduras pueden ser causadas por la ira, por el odio, por el rencor, por la amargura, por las relaciones sexuales inapropiadas o impropias, por la fornicación o por el adulterio. No voy a meterme a profundidad, luego desarrollaremos algo más profundo acerca de esto porque es un tema necesario para la iglesia. Pero para romper las ataduras del alma, ¿cómo podemos hacerla? Primero, confiar en el Señor.
En que Él nos ha dado ¿qué? Libertad. Él nos ha hecho libres. Ya el pecado no se enseñorea más de nosotros. Ya el pecado no es nuestro dueño. Nosotros tenemos en Cristo Jesús la libertad y la autoridad para romper toda atadura. Y ¿sabe qué otra cosa? No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Ay, que yo no sabía que el diablo iba a hacer eso conmigo. Que yo no sabía que el enemigo iba a meterme esas zancadillas. ¿Saben lo que dice la palabra en 2 Corintios 2:11, hermanos? Dice así: para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y eso me ha llamado tremendamente la atención. ¿Sabe por qué, mi hermano, mi hermana? Porque si usted y yo estamos en el Espíritu, el mismo Espíritu y a través de su palabra nos mostrará cuáles son las tentaciones que el diablo puede poner en nuestras vidas, para nosotros huir de ellas y no caer en ellas. Más si estamos en la carne, si andamos en nuestro yo, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Es como si camináramos vendados y con los oídos totalmente tapados. Y camináramos como si no hubiera ningún obstáculo en nuestra vida. Hermanos, tenemos que aprender a fortalecernos en las promesas de Dios, para que cuando pase por una situación difícil, entonces yo pueda estar firme y pueda decir: el Señor es mi ayudador, el Señor es mi sustentador, y en Él yo estoy confiado, y en medio de todo yo puedo dar fiel testimonio de que si camino en Cristo soy más que vencedor. Amén. Gracias a la sangre de Cristo usted tiene salvación y tiene también libertad. Pero hay ataduras espirituales. Y les digo solamente que las estoy nombrando para que nosotros podamos entender que todas estas cosas rompen nuestro fruto testimonial. Hay ataduras espirituales, las ligaduras de impiedad, las cargas espirituales, los yugos espirituales, la opresión. Y son elementos que impiden el crecimiento, el avance de un cristiano, de una cristiana, y que destruyen por completo su relación con Dios. Ojo, esto no es posesión, sino es una pérdida voluntaria del control de áreas de nuestras vidas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que hemos entregado esa área de nuestra vida al enemigo para que nos ate. ¿Cierto? Y también las ataduras espirituales puede ser alguna influencia demoníaca, oculta, que va a entorpecer el progreso en la vida espiritual de un cristiano o de una cristiana. Y eso lleva a una esclavitud espiritual. Pero ¿sabe por qué? Porque uno mismo, el mismo cristiano, abre las puertas al pecado de forma voluntaria. ¿Y cuál es la clave entonces para salir de esas ataduras espirituales? Proverbios 28, versículo 13, nos dice muy claramente: el que cubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quite los pensamientos de todo aquello que usted está sabiendo que es una atadura para usted. Ponga sus pensamientos en Jesús, siga adelante tomado de la mano de Jesús, y por supuesto velar y orar, como dice Mateo: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es. Ahora, muchos vienen y toman esto como una excusa para decir: es que la carne es débil, pastor. Es que la carne es débil. Sí, y usted sabiendo que la carne es débil, ¿qué tiene que hacer? Fortalezca su espíritu, fortalezca su alma, fortalezca su corazón, llene su mente de la palabra de Dios, porque con ella va a contrarrestar el deseo de la carne y poder entonces tener victoria en el espíritu. Y esto es para todos nosotros. Somos más que victoriosos. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido al mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sienta conmigo, iglesia? ¿Cómo nosotros entonces rescatamos el fruto testimonial también? Obedeciendo al Señor. Es lo que Él estableció en su palabra. El Señor dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cómo lo hacemos? Dejándonos transformar por el Espíritu Santo de Dios. Donde está el Espíritu del Señor, que hay allí, hermano? Libertad. Y en Efesios 4:22,
El mismo Pablo les dice a los hermanos de Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Y ustedes no están en esa actitud. Y ustedes no están en ese estilo de vida. Ese viejo hombre está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, a las pasiones engañosas. Pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Amén. ¿Cómo yo rescato el fruto testimonial, hermanos? Lo decía el viernes también, ejercitándome en el fruto del Espíritu Santo. Hablamos de las obras de la carne. Ahora, ¿pero qué es lo que contrarresta las obras de la carne? Vivir, ejercitarme en el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué dice Gálatas también capítulo 5, versículo 22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Contra tales cosas? Ahí está para nosotros, hermano. Entonces, el apóstol Pablo les enseñaba a los hermanos y les decía, mira, yo no estimo ni siquiera mi vida preciosa para mí, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que rescatar el fruto testimonial en nuestras vidas. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? Para que otras personas puedan decir, al escuchar nuestras palabras o incluso simplemente al ver nuestra vida, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué tiene esta persona? Yo quiero ser como esa persona. Y no más bien digan, mira, y eso que dicen que es cristiano, dígame entonces si no fuera. O mira, dígame si esta que dice que es cristiana, dígame cómo sería entonces si no fuera cristiana. Porque he escuchado también de personas eso. Nosotros mismos cerramos las puertas del Evangelio con nuestra mal testimonio a muchas personas. Debemos rescatar ese fruto testimonial. Número 2, otro principio que debemos rescatar, el temor a Dios. El temor a Dios. Se ha perdido el temor al Señor en este tiempo que se está viviendo. Se ha perdido el temor a Dios. Y hay que cambiar la carnalidad y el pecado por el caminar en obediencia, en santidad, en el anhelo reverente de estar en la presencia del Señor. Proverbios, capítulo 28, versículo 14, dice así. Mire, bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Bienaventurado aquel que teme. Pero, ¿qué tipo de temor entonces se está hablando aquí? ¿Un temor de miedo porque entonces el Señor es fuego consumidor? ¿O un temor que me dice que Él me amó de tal manera que entregó hasta a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna? Y ese temor me lleva a amarle en tal forma que temo el fallarle a Él. Quiero que vaya a la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Filipenses 2, 12 y 13 dice así: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, este texto para algunos como que es un poco controversial, pero hoy quiero explicarlo. Y una de las cosas que quiero hablarles es que nosotros no podemos y no debemos de perder la conexión entre la obediencia que Jesús mostró y la obediencia que Pablo esperaba de los cristianos como discípulos de Jesús. Y sabemos que Pablo no quiso decir el ocuparse para ganarnos nuestra propia salvación. Él no quiso decir eso. ¿Por qué? Porque esa declaración sería totalmente contradictoria a todo lo que él predica, a todo el evangelio del Señor y por todo el evangelio que él predicaba.
Lo que sí Pablo quiso decir era llamar a los filipenses en que pusieran un esfuerzo real en sus vidas cristianas, en temer al Señor, en caminar, en temor de amor y obediencia. Y esto no era el estar ocupados en su salvación en el sentido de alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque ya tenemos la salvación en Cristo Jesús. Sino que tenemos que estar ocupados de mostrar nuestra salvación y verla evidente en cada área de nuestras vidas. Activar esa salvación en nosotros para que por la gracia nosotros podamos también mostrar esa salvación a muchas otras personas. ¿Sí me está entendiendo? Por tanto, entonces, estas palabras en el Nuevo Testamento no contienen una exhortación para todo el mundo, sino están dirigidas exclusivamente al pueblo de Dios. Pablo no tenía aquí la intención de una exhortación para los que no se habían convertido, sino para la iglesia del Señor, para los que ya son salvos y que a través de una fe viva en el Señor Jesucristo caminan en Cristo Jesús. Entonces, la idea de Pablo no es que nosotros debemos vivir una vida o nuestra vida cristiana con un sentido constante de temor y temblor que el Señor me va a quitar o me va a hacer esto. No, sino que nosotros tenemos que vivir con temor y temblor para estar ocupados en nuestra salvación. Pero escuche bien, este temor no es un temor de condenación. Que ya yo acepté al Señor, pero entonces tengo que tener el temor porque me voy para el infierno. Como yo le dije hace unas semanas atrás, yo no creo que el Señor esté con un borrador cada rato, y entonces, se portó mal, le borro el nombre. Se portó bien, le vuelvo a escribir el nombre. Se portó mal, le borro el nombre. ¿Qué pasa, hermano, cuando usted borra cada rato una misma porción ahí? Cuando nosotros estábamos buenos, y de repente el hueco en la hoja. No creo eso. No creo eso. Entonces, pero ¿qué sí nos dice? Nosotros somos luz al mundo. Y vuelvo a repetir, el fruto testimonial es el que habla a muchas personas. Entonces tenemos que tener ese temor de que el Señor ha sido tan bueno con nosotros, tan grande, de que yo pueda venir a mi Padre y honrar a mi Padre. Y tengo que tener el temor más bien de deshonrarlo, de faltarle. Si nosotros honramos a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más entonces debemos temer por honrar a nuestro Padre Celestial? A ese Padre que todo lo da y que nos perdona constantemente, que nos ama. Y es por eso que el versículo siguiente, entonces está unido a ese otro, dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Debido a que Él está produciendo en nosotros, debido a que Él está trabajando en nosotros constantemente, entonces nosotros debemos conducirnos en ese temor, en ese respeto, por amor a Él. Porque Él, desde que usted vino a Cristo Jesús, usted es una nueva criatura y Él sigue trabajando en usted y no va a dejar de trabajar. Así usted y yo podamos tener 20 años en Cristo, 30 años en Cristo, el Señor siempre va a seguir trabajando en nosotros. Siempre va a ir trabajando en ese proceso de nuestras vidas. Él conoce el corazón de cada quien. Y Él ve cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, hoy te fallé, pero vengo a ti humillado, Señor, perdóname, no quiero fallarte más. Y el Señor dice, levántate, hoy veo tu corazón, levántate, sigue adelante, yo estoy contigo. Muchas veces fallamos, hermanos, y también en esa falla también nos toca ser reprendidos, ser disciplinados. Si nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos por algo que hizo y que sabiendo que se le dijo, mira, esto no lo vas a hacer, no lo puedes hacer, y con todo y eso lo hace, ¿dejamos de amar a nuestros hijos porque hizo ese mal? No, porque los amamos, los disciplinamos. Y los disciplinamos para que aprendan. Hijo, sí te amo, pero yo te lo dije. Porque si no lo disciplino, voy a criar a qué? Voy a malcriar a mi hijo, a mi hija. Y él lo va a tomar a juego. Cuando usted le diga, no, esto no es así,
no me vas a hacer nada. No me vas a hacer nada. Por amor. Igual el Señor con nosotros. De igual manera lo hace, hermano. Él sigue trabajando en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tomar este principio como una declaración de amor para nosotros. Entonces, la gracia suficiente de Él mora en ti, nos hace entender que hay una fuente de vida en nosotros, en nuestro interior, que va a emanar agua de vida por medio del Espíritu y que nunca va a cesar. Y que siempre va a estar allí. ¿Sí está conmigo? Hermano, hoy te digo, hermana, hoy te digo, ya el Señor empezó su obra en ti. Y está en ti produciendo esa obra continuamente. Por lo tanto, usted y yo tenemos una responsabilidad mayor. ¿De qué? De ocuparnos diligentemente, con temor y temblor, en cuanto a mostrar, a evidenciar esa salvación que tenemos a través de Cristo Jesús y caminar en obediencia a Él. Amén, iglesia. Es decir, que el Señor incrementa nuestra responsabilidad. El Señor no nos disminuye en ninguna manera. Decía la semana pasada, el estándar de Dios está aquí. El Señor estableció sus normativas. Él no va a decir, bueno, está bien, hija, yo te voy a bajar las normas entonces, para como tú quieres. No. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos a ese nivel, a ese estándar de Dios que Él estableció ya en su palabra. Y aquellos que toman la soberanía de Dios, la gracia de Dios, y la usan como una excusa para no obedecerlo, y se dejan llevar por las obras de la carne, del mundo que los rodea, de las influencias que los rodean, no son buen siervo y fiel, son siervos malos y flojos. Y siendo siervo malo y flojo, quiere escuchar esas palabras cuando estemos delante del Señor. Muy bien hecho, mi siervo y fiel, en lo poco me he sido fiel, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de su Señor, de tu Señor. ¿Será que escuchará esas palabras? Siervo y malo. No, Señor, esas palabras no voy a escuchar. Sí están. Pero aquellos que en realidad, como siervos de Dios, con temor, entendiendo que su Señor les ama, sí, pero que también les puede disciplinar por amor, y no por temor de miedo, sino por temor de obediencia, porque ese amor les va a dar esas recompensas también. Entonces venimos y obedecemos y usamos su entendimiento, con entendimiento de su soberanía, como un motivo para dar un servicio más grande al Señor. Es allí donde Dios se va a glorificar plenamente en su vida. Amén. Número 3, tercer principio. Debemos rescatar el amor y respeto mutuo entre los cristianos. El amor y respeto mutuo entre los cristianos. Y a mí me llama la atención que el apóstol Pablo, los hermanos de Corinto, vuelvo otra vez con lo de Corinto, les decía en uno de los primeros capítulos, mira, no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque veo que entre ustedes todavía hay contiendas, hay peleas, hay divisiones entre ustedes, hay desobediencias entre ustedes. ¿Cómo les puedo dar yo un alimento espiritual sustentable, fuerte? Tengo que darle lechita espiritual, decirles el ABC de la Biblia otra vez. ¿Por qué? Porque no han querido crecer. Y entre ustedes no hay esa relación, ese amor, ese trato que debe haber. Y yo una y otra vez digo esto, tengo como principio personal, la confianza debe generar respeto. La confianza debe generar respeto. Y a mayor nivel de confianza, mayor respeto tiene que haber. Una cosa es tener confianza en una persona y otra cosa es ser pasado en esa confianza con esa persona. Sí, hermano. Más que todo hoy en día en la juventud también. Pero entonces no podemos bromear o algo así de forma sana, pero respetándonos también. Y muchas veces hay un trato entre los mismos cristianos que una persona se sienta aquí en esta esquina y la otra que está en la otra esquina y están como que yo de repente veo a nivel espiritual están los choques de electricidad. Porque tienen unas, hermano. Sí. Y es fuerte, hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debe ser el trato entre los hermanos en Cristo Jesús? Vuelvo a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al versículo 4 dice: completen mi gozo, sientan lo mismo,
tengan el mismo amor, sean unánimes, sientan una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estímense unos a otros como superiores a sí mismos. Respétense unos a otros. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y esta es una de las primeras recomendaciones. Que haya entre los hermanos ese respeto. No hagan por contienda, mira, yo lo voy a hacer, mira, esta persona lo hizo así, bueno, yo lo voy a hacer mucho mejor, y voy a hacer esto, y voy a hacer, ahora sí van a ver. Recuerdo esa anécdota del joven que quería, estaba el pastor ya anciano, y el joven venía y le decía, ¿hasta cuándo este pastor va a estar predicando? Yo me duermo en sus predicaciones. Ve cómo la gente se le duerme al pastor, y esto, tanto viejito, casi que no puede ni subir la escalera. ¿Cuándo será el tiempo que yo voy a hacerlo? Y empezaba a hablar por aquí y por allá. Van a ver, un día el pastor le dijo, vas a predicar el domingo. Este es el día. Este es el día que hizo Jehová. Sí, ahora sí van a ver cómo se predica. Ahora sí van a ver cómo es la cosa. Llegó el hombre bien emperifolladito, bien arregladito, viene por acá mirando, casi que haciendo el saludo de princesa cuando iba montándose. Y cuando se montó aquí, hermano, se les trastocaron las ideas. No pasaron ni 5 minutos cuando dijo, hermano, no puedo seguir. Y se bajó derrotado. El pastor anciano se le acercó y le dijo, si te hubieras subido como te bajaste, te hubieras bajado como te subiste. ¿Sí entendió? Nada hagan por vanagloria o por contienda. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno, unos a otros como superiores a sí mismos. Pero también, allí en Filipenses, ahora vaya el versículo 14. Allí mismo en Filipenses, versículo 14. Dice, hagan todo ¿qué? Sin murmuraciones ni contiendas. No estés murmurando ni criticando de tu hermano. No estés buscando pelea. Para que sean ustedes como irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa. Miren, esas son las malas influencias. Entonces nosotros no podemos ser igual al mundo. Si en el mundo que nos rodea, si una persona vino y le hizo algo a otra, un vecino le cayó mal, le dio una mala palabra, ¿qué es lo que hace el vecino a la vecina o la vecina a otra vecina? Listo, le cortó la palabra, ni la ve. Y cuando la ve, le mata los ojos, hermano. Son unas matas de ojos. Y por eso es que dice, mira, si las miradas mataran que tuviera, pero mire, cuando se llama, bueno, pues muertico. Sí. ¿Y será que eso pasa entre el pueblo cristiano? Lamentablemente sí pasa. No debería pasar. No tiene por qué pasar, pero lamentablemente sí pasa. ¿Por qué? Porque todavía seguimos con las malas influencias del mundo, con las mismas actitudes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra, hermano? Si tú tienes algo contra alguien, ve y ¿qué? Y métete un ring de boxeo con esa persona. ¿Qué le dice? Arréglate con esa persona. Si no te escucha, busca a 2 o 3 para que en presencia de los testigos vean si se arregla la situación o no, porque no se caigan a mí. ¿No? Si no me escucha, llama a los ancianos de la iglesia. Y si no escucha, bueno, tráelo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por una persona que no tiene a Cristo Jesús. Porque por gentil y publicano significa como una persona aborrecible. Eso es lo que significa. Una persona que no es deseable. ¿Sí? Entonces, viene y dice, ustedes tienen que ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación que torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luz en el mundo. Voy a Efesios y estoy hablando acerca de cómo yo debo ver el trato con mis hermanos en Cristo. Y en Efesios 4, versículo 25 dice, por lo cual desechen la mentira.
Mire que esa es otra cosa más. La mentira entre nosotros mismos. No se mientan los unos a los otros, sino hablen verdad los unos con los otros. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice, airaos, pero no. Bueno, pastor, ven que sí me puedo irar, sí. Una cosa es irarse, otra cosa es llenarse de rabia, otra cosa es llenarse de como que, ok, te pasó la situación, pero bájale dos, abre la válvula de escape. Y vamos a meternos al Señor. No se ponga el sol sobre tu enojo, es decir, no duermas con esa situación. ¿Por qué? Porque eso va a darle lugar ¿a quién? Le vas a abrir la puerta al enemigo. Y el enemigo va a empezar a meterte todo tipo de pensamientos, emociones. Cuando te vas a levantar al otro día vas a estar más envenenado y vas a tener ataduras en tu vida. Hermano, es así. Voy a 1 de Pedro 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor entre los hermanos en Cristo sea sin fingimiento. Sea un amor verdadero. Ámense los unos a los otros. Y amarse unos a los otros, aprender a respetarse los unos a los otros también. A dar honra al Señor. A respetar también. El temperamento que yo tengo no es igual a mi hermano o mi hermana. Yo tengo que lidiar con cada temperamento que hay aquí, pero a usted le toca lidiar con este solito temperamento. Y debemos ayudarnos unos a otros a entender. Póngase los zapatos de su hermano también. Sí. Hay una situación, mi hermana viene y tiene un problema, tiene una enfermedad, y para esa enfermedad que esa persona está pasando, usted ya la pasó y para usted pudo haber sido como que, listo, la pasé ya. Usted tiene un cuadro gripal, y usted lo pasó. Y pero ve otro hermano que tiene un cuadro gripal, y ese hermano, su organismo es diferente al suyo, y ese cuadro gripal lo afectó fuertemente, y usted ve al hermano, ¿cómo estás, hermano? Ay, hermano, no me siento bien, estoy bien golpeado. Y no lo puede, y usted dice como que, pero yo pasé lo mismo. Hermano, ahí está exagerando. Bueno, pero su organismo no es igual al suyo. Dice la realidad. Ya yo estoy murmurando, mira, el hermano ya está haciéndose a morir. Críticas, murmuraciones. Yo tengo que ponerme en el zapato del hermano y ver, oye hermano, bueno, vamos a orar. A mí me golpeó, pero no me dio tan duro, pero su cuerpo es diferente. Su actitud es diferente. Ámense, respétense. Ese debe ser el trato entre el pueblo de Dios. Y Romanos 12:9 habla de ese principio. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, apéguense a lo bueno. Ámense los unos a los otros, ¿con qué? Si está conmigo aquí, con amor fraternal, en cuanto a honrar, refiriendo los unos a los otros. ¿Sí? Yo estoy tocando varios versículos aquí en la Biblia porque me hablan de ese trato que debe haber entre el pueblo de Dios. Pablo le decía, por ejemplo, a los hermanos de Éfeso, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21, sujétense los unos a los otros en el temor de Dios. Respeto, obediencia, amor. Únanse, manténganse, respeto unos con otros. Y Romanos 12, versículo 18, a la carta a los hermanos de Roma, le dice, si fuere posible, en cuanto estén ustedes, vivan en paz con todos los hombres. Es decir, tanto pueblo cristiano como pueblo no cristiano. Aunque usted quizás no es el diamante que pueda vender y que todo el mundo quiera ver en su dedo, no decir otra cosa, otro dicho, ¿verdad? Pero, hermanos, es buscar estar en paz con toda persona. Y el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien
el mal. Entonces, el trato, el amor, el respeto mutuo entre los hermanos se debe rescatar. El respeto unos con otros. La honra unos con otros. ¿Por qué? Porque no le podemos dar lugar al enemigo. Satanás, una de las estrategias más sencillas es sembrar contienda y división en medio de la iglesia. Él sembró eso, él sembró esa cizaña y se echa tranquilo a dormir. Porque si la iglesia no está caminando en estos principios, la iglesia a la larga se va a destruir. Se va a destruir. ¿Por qué? Va a comenzar la murmuración, va a comenzar los partidos políticos dentro de la iglesia. No, hay que borrar eso. Van a comenzar los partidismos, van a comenzar los liderazgos, cacicazgos dentro de la iglesia, y comienza la contienda y de repente ¡pum! ¿Y qué pasó aquí? Ocurrió una división. ¿Qué pasó aquí? Ocurrió esto. Ay, hermano, cuántas lamentablemente congregaciones, entre comillas, han salido, pero no porque han sido fundadas con el esfuerzo, sino por esa situación, por las divisiones. Y el que divide, hermano, no está en bendición, está en maldición. ¿Por qué? Porque muchos no quieren caminar conforme a la palabra dice, en respeto, en amor, en obediencia, en sujeción. En sujeción. Y esta es otra cosa que sí se debe enseñar. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo hay principios de sujeción, principios de respeto, principios de obediencia y principios de honra. Entre todos los hermanos, pero también para lo que Dios ha colocado. Y algo que yo tenía tiempo que no enseñaba, y quizás a algunas personas no les puede parecer como tal, pero uno de los principios que yo veo particularmente, voy a decir, yo veo acá en la palabra de Dios, es que en la iglesia de Cristo no hay democracia, hay una teocracia. Y una teocracia es el Señor, Cristo es el Señor de la iglesia, el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, está el Espíritu Santo, está la palabra y está en los ministros que Dios colocó, pastores que Dios ha colocado en su iglesia. Ese es el principio. Y en Hebreos capítulo 13, no están allí, versículo 7, primeramente, y a mí me gusta leer esto. Dice, acuérdense de sus pastores que les han hablado la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Es un principio. Dice, vean. Sí, pero también en el versículo 17 dice lo siguiente: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no les es provechoso. Y no es que haya un autoritarismo humano, sino que eso es lo que Dios determina en su palabra. Y los pastores venimos, tenemos consejeros, tenemos los ancianos que están a nuestro alrededor, que nos vienen, escuchamos consejos, pero las determinaciones, las decisiones son tomadas de esta manera. La visión de Dios viene a través también de Dios hacia los ministros, hacia los mayordomos que Él ha establecido en su iglesia. Y se debe ese principio, un principio de respeto también. ¿Por qué? Porque si no, hermano, comienza a ocurrir divisiones, contiendas dentro de la iglesia, y es allí donde viene la destrucción de la iglesia. Y no debe ser así. Debemos, hermano, entonces rescatar el amor, el respeto mutuo entre nosotros, el pueblo de Dios. Amén. Y en cuarto lugar, debemos rescatar las ordenanzas del Señor. ¿Por qué quiero hablar acerca de esto? Porque lamentablemente, incluso hoy en día, anteriormente, pero hoy en día, hay personas que ven, que están en la iglesia y ven las ordenanzas del Señor como algo que se puede hacer, que yo decido, y no es que yo decida. Por ejemplo, están las dos ordenanzas principales. Está el bautismo en agua. Ya yo he enseñado que usted vino a Cristo, usted ha sido bautizado en el Espíritu, usted ha sido sellada por el Espíritu Santo, pero está el bautismo en agua. En Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20 dice, por tanto, otra ordenanza que yo considero que es, vayan y enseñen y hagan discípulos a todas las naciones, pero dice, bautizándoles, ¿en qué? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos y hermanas, el bautismo no es cuando yo quiera, es una orden del Señor que tiene que ser obedecida. Cuando usted vino a Cristo,
Usted sí ha bautizado en el Espíritu, pero usted comienza ese proceso de discipulado, de enseñanza y todo eso. Y una de las ordenanzas que se dan es dar el testimonio fiel a través del bautismo en agua. Nosotros tenemos nuestras normas, sí, como iglesia, otras iglesias la tienen también, pero el bautismo es una orden del Señor que debe ser cumplida. Hay personas que no, que yo todavía no, que no, es que no es así simplemente. Que debe obedecerse. El bautismo y el discipulado van de la mano. Es decir, se da un crecimiento continuo, también al discipulado se habla de eso. Nosotros como cristianos, le he dicho una y otra vez, y lo voy a seguir diciendo. Voy a decir como Pablo, y no les voy a dejar de decir estas cosas. Como cristianos tenemos que seguir discipulándonos. Tenemos que tener un crecimiento continuo en la palabra del Señor. Tenemos que tomar las herramientas para ejercer nuestro llamado más eficiente y presentar defensa de la palabra con mansedumbre. Y eso se logra por el crecimiento, por el discipulado, por el aprendizaje de la palabra, por el aprendizaje de esos principios básicos en nuestra vida. Y el otro, hermanos, la otra ordenanza es la cena del Señor. La cena del Señor. Y he visto, hermanos, como cristianos, también bautizados, que tenemos la cena del Señor y no participan, no porque no pueden algunos, sino porque simplemente, se me olvidó. Lo que pasa es que tuve tal cosa, es que, se me presentó X situación. Y no. Hermanos, ustedes no han entendido la importancia, es una orden de Dios para todo cristiano bautizado. Es una ordenanza del Señor. En 1 Corintios capítulo 11 nos habla precisamente acerca de esto. Nosotros lo leemos cada tiempo en que vamos a participar de la cena, pero en el versículo 25, cuando 11:25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice su versión: es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Dice: háganlo. Es una orden del Señor para nosotros también. Pastor, pero lo que pasa es que la Biblia también dice en el versículo 27 lo siguiente, pastor: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y yo no me siento, pastor, en la capacidad ahorita de participar de la cena del Señor, porque ¿qué está diciendo? Es que ando en pecado. Es que ando en pecado. Pero ¿qué dice el versículo 28 entonces? Versículo 28: por tanto, examínese cada uno a sí mismo y ¿qué dice? ¿Qué dice? Y coma del pan y beba de la copa. No dice allí, si te consideras que estás en mal, entonces abstente. No dice eso, ¿no? Examínese. Y examinarse significa arrepiéntase de sus pecados. Apártese de sus pecados. Particularmente pienso, y lo digo porque voy dando también a través de toda persona, particularmente pienso que una persona cuando dice: no, yo no voy a participar, es como si le estuviera diciendo al Señor: Señor, yo quiero seguir en mi actitud de pecado contra ti. No me quiero arrepentir. Porque Proverbios bien nos dice otra vez: el que se arrepiente y se aparta alcanzará ¿qué? Inmediatamente. Señor, aquí vengo delante de ti. Te he fallado. Vengo con un corazón constreñido delante de ti. Perdóname, Señor. Yo me arrepiento y me aparto de esto. El Señor ve tu corazón. Inmediatamente el Señor da perdón y perdona. El que confiesa sus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarlo de toda manera. Y participe así del pan y coma también. Entonces, pero mire, pastor, mire lo que dice el versículo 29 también. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre ustedes, y muchos ya se han muerto, pastor, y entonces yo no quiero. No, pastor, ¿y qué me va a caer? Hermano, si yo he fallado, si yo he fallado, y justamente
necesito la disciplina del Señor, el castigo del Señor, tengo que sujetarme. ¿Sí o no, hermano? Porque Dios a quien ama, la disciplina al principio no parece ser causa de gozo, pero después da fruto, ¿qué? Apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Debo aprender a llevar mi disciplina entonces. Yo fallé, Señor. El Señor te perdona, sí, me perdona, sí. Pero también dice, te perdono, te amo, pero llevas tu disciplina. ¿Y qué mejor llevar una disciplina del Señor que ser juzgado con el mundo? ¿Qué prefieres tú? ¿Ser juzgado con el mundo o ser juzgado en el Señor para restauración y para crecimiento? Yo prefiero por el Señor. Y bien, dice entonces, que si nos juzgásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Es decir, que yo, Señor, reconozco, fallé, me arrepiento y me aparto, tomo esa decisión y camino en esa decisión. ¿Ok? Mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor. Mira aquí lo que dice, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces la cena del Señor no es solamente un recordatorio, es la confirmación del nuevo pacto que Cristo hizo en nosotros por amor a nosotros, pero es una orden para todo cristiano bautizado de compartirla. No es que yo quiera, no, que ahorita no, hágalo. Pero si estoy, entonces es una forma, yo digo que somos el embudo para nosotros, para que o caminemos en Cristo o caminemos en Cristo. Si es sencillo, hermano. Eso es para nosotros. Entonces no es que quieras, que tengo que hacerlo. El Señor no da opción, hermano, aquí. No lo voy a tomar. Y si no me interesa compartir la cena del Señor en obediencia a su mandato, ¿qué le estoy diciendo al Señor, iglesia? Rescatemos, hermano, la obediencia a las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Estos 4 principios he compartido hoy con ustedes. Y espero, hermanos, que nos esforcemos en ellos, que crezcamos en ellos. Te pido que esté de pie un momento en el nombre del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a todos en tu palabra. Primeramente a mí, Señor. Porque para dar esto tengo que ser ejercitado también en esto. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a permanecer en tu palabra, a firmarnos en estos principios tuyos, en dar fruto testimonial cada día, en cada día desarrollar el temor a ti, en cada día, Señor, amarte a ti y amar a mis hermanos en Cristo, a buscar estar en paz en lo que pueda con toda persona. En el nombre de Jesús, que mi amor sea sin fingimiento, Señor, y que pueda también cada día obedecer, Señor, esas ordenanzas tuyas. En el nombre de Jesús. Ayuda a mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta, Señor, cada día en este tiempo que estamos viviendo, a seguir, Señor, buscando de tu presencia, a honrarte, a amarte por sobre todas las cosas. En tus manos estamos, Señor. Como iglesia queremos caminar en obediencia y sujeción a ti y sujeción a tu palabra. Señor, queremos cumplir ese propósito tuyo y que en este año y en los años que nos resten en esta tierra podamos, Señor, obedecer tu palabra cada vez más. Obedecer, Señor, esos mandamientos tuyos. Y uno de ellos, el ir y hacer discípulos a toda persona. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fírmanos, Señor, en ti. Fortalécenos, Señor. Cada uno de los hermanos que están acá, Señor, tú conoces sus corazones. Y ruego, Dios, que tu palabra hoy nos haya edificado, nos haya enseñado y nos haya afirmado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Le da un aplauso de alabanza a Dios. Dios es bueno y misericordia.